Hola, ¿cómo están? Les habla el profesor William Mora. En este momento yo voy a tratar un tema y obviamente relacionado con respecto a lo del aborto. Este tema yo lo voy a enfocar de dos maneras. ¿Cuál es el pensamiento del gobierno? ¿Cuál es el pensamiento de la Corte Constitucional? Y obviamente cuál es el pensamiento de la Iglesia Católica, ¿sí? Entonces, es un tema bastante largo y pues sería bueno que ustedes pudieran ponerle cuidado al video, puedan realizar sus propias investigaciones, obviamente a través de la red de internet o a través de la inteligencia artificial. Sí, afortunadamente hoy en día podemos contar con esos medios para investigar un poco más sobre el tema. De igual manera, pues lo importante es analizar los enfoques, el contenido del mismo y obviamente analizar muy bien el pensamiento del Estado con respecto a la Iglesia, en este caso la Iglesia Católica. Bien, a mí me inquietó un aviso que me llegó a través de mi WhatsApp, espero que se vea bien. Sin embargo, ustedes pueden congelar el video, ¿sí? Y lo pueden leer. Sin embargo, lo voy a leer. El mensaje dice lo siguiente: alerta colombianos. El gobierno, potencia de vida, apoya un evento en el cual se promoverá el aborto y la esterilización masiva. Necesitamos que esta información llegue a todos los colombianos. Por favor, difunde con tu familia y amigos. Vamos a tomar medidas entre todos para que esto no pase y poder demostrar nuestro descontento y oposición. Estad atento a más información. Ese es el mensaje que obviamente me llegó a través del WhatsApp. Sin embargo, yo hice mis investigaciones, consulté obviamente a través de la inteligencia artificial y pues me dio varios puntos acerca de un tema que de alguna u otra manera yo tenía dudas en tiempos atrás, solamente que le pude dar las respuestas que yo quería saber y este me contesta lo siguiente. Sin embargo, ustedes pueden consultar a través de la internet y al final obviamente doy un documento donde ustedes pueden consultar un poco más, especialmente lo que piensa la Iglesia Católica. Bien, en este momento yo me voy a poner neutro, ¿sí? ¿Con qué fin? Pues con la finalidad de que ustedes puedan ver los puntos de vista, lo puedan analizar mucho mejor. Bien, vamos a ver qué diría el gobierno con respecto a este mensaje. Dice que la información que nos comparte sobre un evento promovido por el gobierno que apoyaría la esterilización masiva y el aborto debe tomarse con mucha cautela, ya que no se encontraron coincidencias directas ni evidencias de un evento gubernamental con ese propósito específico y con la alarmante etiqueta de esterilización masiva en los resultados de búsqueda. Esto generalmente es opinión también de algunos profesionales. Hay que tener también mucho cuidado con esto. Bien, entonces, lo que se sabe y el contexto. Hay algo que le llaman interrupción voluntaria del embarazo, que se conoce como IVE. ¿Listo? O sea, la IVE es interrupción voluntaria del embarazo. Por favor, memorícenla, ya que lo voy a estar repitiendo constantemente. Para no leerlo todo, siempre voy a decir IVE, interrupción voluntaria del embarazo.
Dice lo siguiente: es un hecho que en Colombia el aborto es legal hasta la semana 24 de gestación. Sentencia C-055 del 2022. Sería muy bueno que la investiguen y la lean a través de la internet, la investiguen a través de la inteligencia artificial. Bueno, en fin. Entonces, vuelvo y le repito, la sentencia C-055 del 2022. Y bajo las tres causales, vamos a ver cuáles son las tres causales: riesgo para la salud de la madre, malformación del feto, violación o incesto, después de esa semana. Bien. A ellos tienen algo que dicen promoción de derechos reproductivos, ¿sí? Entonces dice, el gobierno, a través de entidades como el Ministerio de Salud, emite circulares como la circular 044 del 2022 e implementa políticas para garantizar el acceso efectivo a la salud sexual y reproductiva, incluida la IVE como un derecho. También hacen jornadas de esterilización. Se realizan periódicamente en Colombia jornadas de vasectomía y ligaduras de trompas. Métodos anticonceptivos permanentes, quiere decir que estas personas ya no pueden tener hijos más adelante. Por parte de entidades de salud, usualmente para promover la planificación familiar voluntaria, pero no catalogan como masivas en el contexto de una imposición o plan gubernamental. Eso es lo que dicen ellos. La movilización social. Organizaciones de mujeres y movimientos sociales sí realizan eventos, festivales y marchas, especialmente alrededor del 28 de septiembre, Día de Acción Global por el Aborto Legal, para celebrar y exigir la plena implementación de la sentencia de despenalización del aborto. Punto clave. Ahora, conclusión sobre el mensaje. El mensaje que recibiste parece ser un ejemplo de desinformación que mezcla hechos como el apoyo del gobierno a garantizar el derecho a la IVE y a la jornada de planificación familiar con una alegación grave y no verificada, lo que es esterilización masiva con el fin de generar alarma social y oposición. Esa es la información que obviamente vas a encontrar tú en internet en el momento de consultar eso. Entonces, pues ahí lo dejan a uno en dudas. No hay evidencia de que el gobierno esté apoyando un evento para promover la esterilización masiva o que esté promoviendo el aborto fuera del marco legal y ya establecido por la Corte Constitucional y en el contexto de un derecho a la salud. Ahora vamos a buscar el origen o un poco más de detalles a esta supuesta alerta. Eso es lo que nos dicen ellos. Alerta colombianos, para tener una respuesta más completa. Bueno, según ellos, el objetivo detrás de la alerta viral, o el objetivo principal de esta alerta viral, que mezcla el eslogan del gobierno actual, o lo que le llaman potencia de vida, con la alarma sobre aborto y esterilización masiva, es generar oposición política y social a las políticas del gobierno en materia de salud sexual y reproductiva. Bien, eso es lo que ustedes van a encontrar. Primero, el uso de la desinformación. Este tipo de mensaje se enmarca dentro de las campañas de desinformación o guerra cultural con un fin claro. Primero, crear pánico moral. Al utilizar términos como
esterilización masiva y vincularlos a la acción de un gobierno específico, se busca generar un miedo intenso e inmediato, asociando las políticas de salud pública con prácticas coercitivas y antiéticas. Bien, vamos a ver en cuanto a movilizar la oposición. El mensaje termina pidiendo explícitamente a los ciudadanos que se movilicen para demostrar nuestro descontento y oposición, lo que indica que su propósito es llamar la acción contra la administración actual. Distorsionar la realidad legal. Se toma la realidad del aborto legal en Colombia, un derecho establecido por la Corte Constitucional, y la promoción de la planificación familiar voluntaria, incluyendo métodos permanentes por parte del Estado para presentarlos como un programa gubernamental maligno de control poblacional. Bien. Segundo, aquí tienen el contexto histórico del temor a la esterilización masiva. Dicen, es importante destacar que el término esterilización masiva evoca graves violaciones a los derechos humanos que ha incurrido históricamente en otros países, como las esterilizaciones forzadas bajo el régimen de Alberto Fujimori en Perú, mencionadas en las búsquedas. Al utilizar este lenguaje en Colombia, se busca, primero, asustar a la población, haciendo creer que se está implementando una política de control de natalidad forzado, lo cual es falso en el contexto de la actual legislación y política de salud colombiana, que enfatiza la autonomía reproductiva y el consentimiento informado. Segundo, deslegitimar las políticas de salud. Cualquier esfuerzo legítimo del gobierno por garantizar el acceso a la IVE o a métodos de planificación familiar es atacado como parte de este supuesto plan masivo. En resumen, la alerta no tiene como objetivo informar un hecho real, sino influir en la opinión pública a través de la manipulación emocional y la distorsión de las políticas de salud sexual y reproductiva. Aquí en este momento nos brindaron información verificada sobre cómo el gobierno de Colombia promueve la planificación familiar y el acceso a la IVE para contrastar con la información de la alerta. ¿Bien? Entonces, absolutamente, para contrarrestar la desinformación, es fundamental entender cuál es la postura real del Estado colombiano en materia de salud sexual y reproductiva. El enfoque del gobierno de Colombia en salud reproductiva. La política pública colombiana se basa en el reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos, lo cual se le llama DSR, como derechos humanos. El enfoque principal es la autonomía y la decisión libre e informada de cada persona. Primero, interrupción voluntaria del embarazo, lo que nosotros ya conocemos como IVE. ¿Listo? Interrupción voluntaria del embarazo. La legalidad del aborto en Colombia no es una política de un gobierno específico, sino el resultado de dos decisiones históricas de la Corte Constitucional de obligatorio cumplimiento para todas las entidades de salud. Ellos tienen una parte que se llama la sentencia C-355 del 2006. Si quieren, pueden investigarlas en red de qué se trata. Vamos a ver qué dice la sentencia C-355 del 2006, que dice que despenalizó el aborto en 3 causales: riesgo para la vida o salud de la mujer, malformación fetal grave, violación
o incesto. Bien. Y ojo, porque estamos hablando de despenalizar. Bien. Ahora, la sentencia C-055 del 2022 despenalizó el aborto por completo hasta la semana 24 de gestación, manteniendo las causales anteriores de manera indefinida. Vamos a analizar el rol del gobierno a través del Ministerio de Salud. Garantizar el acceso. El Ministerio de Salud y la Superintendencia de Salud emiten circulares y directrices para que las entidades promotoras de salud, conocidas como EPS, y las instituciones prestadores de salud, conocidas como IPS, garanticen el procedimiento de la IVE sin barreras administrativas, jurídicas o económicas. En cuanto a la atención integral, la IVE está incluida en el Plan de Beneficios en Salud, conocida como PBS, lo que significa que no tiene costo para las personas gestantes y deber incluir asesoría psicológica y social. Dato clave: el gobierno promueve el acceso seguro y legal a la IVE como un derecho de salud fundamental, no promueve el aborto como un objetivo de política poblacional. Segundo, planificación familiar, lo que es la anticoncepción. El Sistema General de Seguridad Social en Salud, conocido como SGSSS, de Colombia, garantiza una amplia gama de métodos anticonceptivos. Vamos a ver. Primero vamos a ver el método o métodos temporales. Vamos a ver la disponibilidad y condiciones. Por ejemplo, el condón masculino, femenino, pastillas anticonceptivas, inyectables, parches, anillos, implantes, subdérmicos, DIU de cobre y DIU hormonal. Todos son gratuitos y deben ser suministrados a cualquier persona en edad fértil que lo solicite. Eso es orden del gobierno, obviamente. Hay otro método que es los métodos definitivos, ¿sí? Vamos a ver la disponibilidad y condiciones, en este caso la vasectomía entre hombres y oclusión tubárica bilateral, que se le conoce como OTB o ligadura de trompas, en este caso en mujeres. También encontramos otro método que es la voluntariedad y edad. En la disponibilidad y condiciones tenemos los métodos definitivos, lo que es la esterilización, son ofrecidos dentro del programa de planificación familiar, pero siempre requieren el consentimiento informado, libre y voluntario de la persona. Los adolescentes pueden acceder a métodos no definidos sin necesidad de autorización de padres o cuidadores. Bien. Aquí ellos desvirtúan la esterilización masiva. Dicen: el término esterilización masiva sugiere un programa coercitivo o forzado de control de natalidad. La política actual colombiana se basa en la voluntariedad, la consejería y la elección. Los métodos permanentes de planificación, vasectomía y ligaduras de trompas son una opción dentro del plan de salud para quienes deciden de forma autónoma no tener más hijos, y son una forma de ejercer el derecho a la planificación familiar. En conclusión, la alerta viral usa un lenguaje alarmante: esterilización masiva, para politizar y deslegitimar los esfuerzos del gobierno por cumplir con la ley y garantizar los derechos de salud sexual y reproductiva ya establecidos en la Constitución y por la Corte.
¿Hay alguna otra parte, digamos, en el mensaje viral? Vamos a ver aquí un poquito más de información. Bueno, sin embargo, yo también me puse a preguntar acerca qué piensa de lo de la Iglesia Católica y sin embargo hay ciertos contextos donde se va en contra de ella. Pónganle mucha atención. O sea, hay unas que son de la Iglesia y hay otras que se van en contra de ella. Voy a leerla. Aquí me dice que la pregunta es excelente porque yo le estaba preguntando acerca de la Iglesia, ya que la Iglesia Católica juega un papel muy influyente en el debate social y político de Colombia y tiene una posición clara y constante sobre estos temas. Ella dice que mi análisis basados en la doctrina católica y las declaraciones de la Conferencia Episcopal de Colombia, lo que se le conoce como CSE, tras las sentencias de la Corte Constitucional es el siguiente. Vamos a ver la postura de la Iglesia Católica de Colombia. La Iglesia Católica colombiana se opone categóricamente al aborto y a la esterilización con fines anticonceptivos y ha expresado un profundo rechazo a las sentencias de la Corte Constitucional que despenalizaron el aborto. Primero sobre el aborto, interrupción voluntaria del embarazo, el IVE. La Iglesia Católica basa su posición en la defensa de la vida humana desde el momento de la concepción. Y rechazo a la sentencia C-055 del 2022. La Conferencia Episcopal de Colombia, CEC, emitió declaraciones lamentando y rechazando el fallo que despenalizó el aborto hasta la semana 24 de gestación. Su postura es que la Corte ha excedido sus funciones y ha negado el derecho fundamental a la vida del no nacido. Principio de la vida. La Iglesia considera que el aborto, bajo cualquier circunstancia, es un acto inmoral grave porque constituye la interrupción intencional de una vida humana. Cultura de la vida y objeción de conciencia. La Iglesia promueve una cultura de la vida y apoya la objeción de conciencia de los profesionales de la salud que, por sus convicciones éticas y religiosas, se nieguen a practicar el procedimiento de la IVE. Segundo, sobre la planificación familiar y la esterilización. La Iglesia acepta los métodos de planificación familiar que son naturales, pero se opone a la anticoncepción artificial y a los métodos permanentes como la ligadura de trompas, que se conoce como OTB, y la vasectomía. Oposición a la anticoncepción artificial. Ojo aquí, oposición a la anticoncepción artificial. La doctrina católica promueve la paternidad responsable a través de los métodos de planificación familiar natural, conocido como MPFN. Por lo tanto, se opone a cualquier método anticonceptivo artificial, incluidos los permanentes como la esterilización, por considerar que separan el acto sexual de su fin procreador. Rechazo a la esterilización masiva. Aunque el término en el mensaje viral es una exageración sin fundamento fático, la Iglesia sí ve con gran preocupación la promoción de la esterilización como una opción de planificación ofrecida por el Estado, ya que la considera un acto de mutilación irreversible del cuerpo que va en contra de la dignidad de la persona. Bien, sin embargo hay una defensa ahí para el mismo Estado. Conexión con la alerta viral. Vamos a ver qué dicen. La alerta que compartiste utiliza un lenguaje que resuena fuertemente con las preocupaciones y la retórica de los grupos conservadores
incluyendo aquellos influenciados por la Iglesia Católica que se oponen a las políticas del Estado en estas materias. Primero, uso del temor. El mensaje maximiza el miedo a las políticas de salud pública del gobierno, transformando el derecho al aborto legal y a la planificación familiar en una supuesta imposición de esterilización masiva. Segundo, identificación política. El uso del eslogan del gobierno, potencia de vida, entre comillas, con un sentido peyorativo en una clara señal de oposición política a la administración actual, que es vista por la Iglesia y estos grupos como promotora de una agenda pro aborto. Es decir, la alerta viral es una pieza de desinformación que busca movilizar a la población que comparte la visión de la Iglesia sobre la santidad de la vida y la familia, para oponerse a las políticas liberales en derechos reproductivos que el Estado debe garantizar por mandato judicial. Vamos a ver sobre las acciones legales o sociales que ha emprendido la Iglesia Católica o grupos afines en Colombia para oponerse a la sentencia C-055 del 2022. Dice que ha habido una respuesta significativa por parte de grupos de la sociedad civil y líderes religiosos que se oponen a la sentencia C-055 del 2022. Sus acciones se han centrado en los ámbitos político, legal y social, buscando revertir o al menos limitar los alcances del fallo de la Corte Constitucional. El resumen de las principales acciones emprendidas por la Iglesia Católica y los movimientos pro vida en Colombia. Vamos a ver qué nos dicen. Estrategia de oposición a la sentencia C-055 del 2022. Las acciones se han dirigido principalmente a dos frentes: el control constitucional y la búsqueda de respaldo popular y legislativo. Primero, frente legal y constitucional. El esfuerzo más directo ha sido el intento de anular o limitar el fallo ante el mismo tribunal que lo emitió. Aquí habla solicitudes de nulidad. Se han presentado decenas de solicitudes de nulidad o inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional con el objetivo de tumbar o modificar la sentencia C-055. Resultado: la Corte Constitucional ha rechazado la mayoría de estas solicitudes, reiterando la firmeza de su decisión y la protección de los derechos sexuales y reproductivos. En cuanto a los proyectos de ley regresivos, en el Congreso de la República, la bancada Provida ha impulsado múltiples proyectos de ley y reformas constitucionales que buscan establecer nuevas barreras al acceso al aborto legal. Ejemplos de iniciativa: proyectos para modificar el artículo 11 de la Constitución para proteger la vida desde la concepción, lo que anularía el aborto legal. Proyectos como el propuesto para obligar a las mujeres a escuchar el latido del feto mediante ultrasonido antes de realizar la IVE, una medida vista por sus oponentes como una barrera coercitiva y dilatoria. Segundo, frente político y de participación ciudadana. Se ha intentado usar la democracia directa para sortear la decisión judicial. Iniciativa de referendo antiaborto. Este fue quizás el esfuerzo más visible. Un comité ciudadano, con el respaldo de sectores conservadores y evangélicos,
como la Misión Carismática Internacional, buscó convocar un referendo constitucional para modificar la Constitución y blindar la vida desde la concepción. Mecanismos para convocar un referendo necesitaban recoger un número muy alto de firmas válidas. ¿Y cuál fue el resultado? En noviembre del 2023, la Registraduría Nacional del Estado Civil rechazó la iniciativa al certificar que no había cumplido con el número de firmas válidas requeridas, pues casi el 40% de los respaldos presentados fueron anulados por inconsistencias, datos erróneos, duplicados, entre otros. Mejor dicho. Tercero, por ente social y de movilización. La oposición también se manifiesta en el espacio público y la atención directa a mujeres embarazadas. Marchas y movilizaciones. Se han convocado marchas nacionales bajo lemas como "No a la corte, sí a la vida", para expresar el rechazo masivo al fallo y movilizar a la base social de la Iglesia Católica y los grupos pro vida. Acoso y barreras de acceso. A nivel local, se han documentado acciones de interferencia frente a las clínicas que prestan el servicio de IVE, como rezos públicos y protestas, lo que constituye una barrera social para las mujeres que buscan acceder a un derecho legal. Fundaciones de apoyo. Organizaciones con visión provida operan fundaciones y centros de apoyo que ofrecen acompañamiento psicológico, espiritual y material a mujeres con embarazos en crisis, con el objetivo de disuadirlas de practicar un aborto y alentarlas a continuar con la gestación. En resumen, mientras que la Iglesia Católica utiliza su influencia moral y la Conferencia Episcopal emite declaraciones, la batalla legal y política contra el aborto se lleva a cabo principalmente por grupos cívicos y congresistas conservadores que comparten la misma visión de defensa de la vida desde la concepción. A pesar de sus esfuerzos, hasta la fecha, ninguna acción legal o popular ha logrado revertir la sentencia C-055 del 2022. Ahora, como el proyecto de ley escucha su latido o la objeción de conciencia, sobre el cual te gustaría obviamente conocer aún más detalles, claro que sí. Las tres opciones que menciona al final son puntos claves de la controversia que sigue a la despenalización del aborto en Colombia e ilustra cómo los grupos pro vida intentan limitar la efectividad de la sentencia C-055. A continuación se detalla la información sobre estos tres factores de acción. Tres frentes de controversia post-sentencia C-055. Primero, proyecto de ley. Escucha su latido. Iniciativa de la bancada Provida. Este proyecto de ley es un ejemplo claro de cómo se busca imponer barreras al acceso al aborto legal a través de la legislación. Vamos a ver. Primer aspecto, el objetivo. La descripción: obligar a la mujer gestante que solicita una interrupción voluntaria del embarazo, conocido como IVE, a escuchar el latido del embrión o feto mediante una ecografía antes de poder acceder al procedimiento. Otro aspecto es la intención. La descripción de esta intención es: los promotores argumentan que busca generar una conciencia sobre el valor de la vida en gestación para que la mujer
reconsidere su decisión. Vamos a ver otro aspecto que son las críticas y la descripción. Los movimientos feministas y de derechos humanos lo catalogan como una medida coercitiva, dilatoria y revictimizante que viola el derecho a la autonomía reproductiva y a la salud. Argumentan que añade un requisito que no está contemplado en la sentencia C-055 y que puede retrasar el acceso al servicio. Vamos a ver otro aspecto que es el Estado, ¿sí? En cuanto al Estado, vamos a ver la descripción. Estas iniciativas han sido presentadas en el Congreso, pero son objeto de fuerte debate y oposición, y su constitucionalidad es altamente cuestionable, ya que contrarían el espíritu del fallo de la Corte. Segundo, objeción de conciencia. La objeción de conciencia es un derecho fundamental, pero su aplicación en el contexto del aborto es un foco de conflicto constante. Vamos a ver cuál es la definición. Es el derecho que tiene el personal médico y sanitario a negarse a realizar un procedimiento de IVE basándose en sus convicciones éticas o religiosas. Alcance según la Corte Constitucional. Vamos a ver qué piensa la Corte Constitucional. La Corte ha sido muy clara en que la objeción de conciencia es, ojo lo que dice la Corte, individual. Solo la puede ejercer la persona que va a realizar directamente el procedimiento. Las instituciones, hospitales, clínicas no pueden objetar conciencia. La limitada. El profesional que objeta conciencia tiene la obligación inmediata de remitir a la mujer a otro profesional o institución que sí pueda realizar el servicio. Bien. Ojo profesionales. Ojo y analicen muy bien lo que están haciendo. La controversia. A pesar de la claridad de la ley, la objeción de conciencia se utiliza con frecuencia de manera indebida por parte de instituciones o personal administrativo, generando barreras y dilaciones injustificadas que impiden el acceso oportuno al procedimiento legal. Tercero, acompañamiento y presión social, lo que es acoso en clínicas. Esta estrategia busca limitar el acceso a través de la presión social y moral. Acciones. Después del fallo del 2022, grupos Provida han incrementado su presencia en las inmediaciones de clínicas y fundaciones que ofrecen servicios de IVE. Realizan protestas, vigilias y jornadas de oración a las afueras de los centros de salud. Distribuyen material con mensajes moralizantes o desinformación a las mujeres que ingresan a las clínicas. Propósito. Estos actos buscan generar un ambiente hostil y de estigma que presione psicológicamente a las mujeres para que desistan de su decisión. Respuesta de la justicia. Los movimientos que defienden el derecho al aborto han denunciado estas acciones como acoso y violación de la intimidad, exigiendo a las autoridades locales que protejan la autonomía de las mujeres y garanticen un acceso libre de presiones a los servicios de salud reproductiva. Estos 3 puntos ilustran que, aunque el aborto es legal en Colombia bajo las condiciones de la sentencia C-055, la implementación de este derecho sigue enfrentando una fuerte y activa oposición en los ámbitos legislativo y social. Bueno, en este momento también quise indagar sobre las acciones legales
o regulaciones que ha emitido el gobierno colombiano para garantizar la implementación de la sentencia C055. Y vamos a ver qué nos dice. Dice que absolutamente, para garantizar que la sentencia C055 del 2022 se cumpla y que la interrupción voluntaria del embarazo IVE sea un derecho efectivo y no solo teórico, el gobierno colombiano, a través del Ministerio de Salud y Protección Social, ha emitido una regulación específica. La medida clave fue la publicación de una resolución que busca estandarizar la atención y eliminar la barrera de acceso en el sistema de salud. Regulación gubernamental para la IVE. El instrumento principal de la resolución 051 del 2023, a veces citada como 0051, emitida por el Ministerio de Salud. Su objetivo es unificar y actualizar las directrices para la atención integral de la interrupción voluntaria del embarazo, conocido como IVE. Esta regulación aborda la IVE como un servicio de salud esencial y lo saca de la esfera penal para llevarlo al ámbito de la salud pública. Primero, garantía y alcance del servicio. Atención integral. La resolución establece que la IVE debe ser un servicio de salud integral. Esto incluye valoración médica, psicológica y social, la realización del procedimiento médico, acompañamiento y seguimiento post-procedimiento, universalidad. El servicio debe ser garantizado a cualquier mujer o persona gestante afiliada al Sistema General de Seguridad Social en Salud, conocido como SGSSS, sin importar su régimen de afiliación, contributivo o subsidiado, o su nivel de complejidad. Segundo, eliminación de barreras. El enfoque central de la regulación es disminuir los obstáculos que históricamente han impedido el acceso a la IVE, incluso cuando era legal bajo las causales del 2006. Vamos a ver cuáles eran esas barreras eliminadas. Por ejemplo, las dilaciones injustificadas. Medida de la resolución. Vamos a ver cuál fue esa medida de la resolución. Se reitera el plazo de 5 días establecidos en la sentencia C-355 del 2006 para que las entidades promotoras de salud EPS y las instituciones prestadores de servicios de salud IPS garanticen la prestación del servicio una vez solicitada. Vamos a ver otra barrera eliminada. Ojo aquí, otra barrera eliminada, que son los requisitos adicionales. Medida de la resolución. Se prohíbe la exigencia de requisitos extrajudiciales como la solicitud de órdenes médicas innecesarias o la revisión por múltiples juntas médicas para acceder al servicio antes de la semana 24. Vamos a ver otra barrera eliminada, lo que es la tecnología en salud. Y la medida de la resolución, vamos a ver, dice que se contempla el uso de servicios de telesalud y telemedicina para la atención, asesoría y seguimiento, mejorando el acceso en zonas rurales o de difícil acceso. Tercero, límites a la objeción de conciencia. Para evitar que la objeción de conciencia se convierta en una barrera institucional, como sucedía antes, el gobierno reglamentó sus límites. Ojo ahí. Individualidad. Solo puede ser ejercida por la persona natural, el médico o personal de salud que va a realizar directamente el procedimiento. Órdenes del gobierno. Provisión institucional. Las personas jurídicas, hospitales, clínicas, EPS no pueden objetar conciencia.
Otra orden del gobierno. Obligación de remisión. El profesional que objeta conciencia debe remitir inmediatamente a la paciente a otro profesional o servicio que sí realice el procedimiento, asegurando la continuidad de la atención sin dilatación. Y cuarto, hay un régimen sancionatorio. La resolución incluye un listado de acciones o prácticas prohibidas que, de realizarse, darán lugar a sanciones. Esto aplica tanto a los prestadores de salud que nieguen o dilaten el servicio como al personal que intente coaccionar a la mujer, lo que busca mitigar las prácticas de estigma y discriminación. En resumen, el gobierno colombiano ha cumplido con el mandato de la Corte Constitucional al regular el servicio de la IVE como un componente obligatorio del plan de beneficios en salud, con un fuerte énfasis en la oportunidad, la integridad y el desmonte de barreras. Bien, de todas maneras, Canal Caracol sacó un informe sobre eso. Sería bueno que lo busquen y lo escuchen. Ahora, como cristiano, como seres humanos que tenemos que entregarle cuentas al Creador, ¿sí? Vamos a verlo desde este punto de vista. Vamos a analizarlo desde un punto teológico con la idea de nuestro Señor Jesucristo y con nuestra Madre del Cielo. ¿Cómo sería este caso? ¿Cómo sería el punto desde ahí? ¿Sí? Tomándolo desde ahí. Me dice que este es un análisis que requiere abordar la sensibilidad y la profunda convicción de la fe católica, integrando la enseñanza central de Jesús y el papel de la Virgen María. La teología católica ofrece una perspectiva muy clara, pero también compleja, que busca el equilibrio entre la defensa de la vida y la composición por la persona. A continuación se presenta un análisis teológico desde la perspectiva de la Iglesia, enfocándose en las figuras de Jesucristo y la Virgen María, respecto a la situación legal del aborto y la planificación familiar. Imagínate. En cuanto al análisis teológico desde la fe católica, primero, la perspectiva de Jesucristo, la defensa de la vida y la misericordia. Recuerde que el único que tiene misericordia de nosotros es nuestro Señor. Bien. La enseñanza de Jesús se centra en dos pilares que la Iglesia aplica a estos temas: el valor incalculable de cada vida y el mandamiento de la misericordia. A. El valor sagrado de la vida, defensa del no nacido. Desde esta perspectiva, la despenalización del aborto, incluso bajo la ley civil, choca frontalmente con la enseñanza de Jesús. Primero, el mandamiento principal. Jesús no abolió los 10 mandamientos, sino que los profundizó. El mandamiento no matarás, que lo dice en el libro de Éxodo, capítulo 20, versículo 13. Es que a veces nos falta leer un poco las Sagradas Escrituras, y eso se lo digo a todos los profesionales también. Pero nos mata el orgullo. Creemos que ya no lo sabemos todo, incluso pisoteamos a los demás y les decimos, yo soy el que sé, ¿cierto? O algo vino usted a mí. Entonces hágame un favor y me deja trabajar porque es que yo sé más que usted. Es lo que nos pasa a nosotros y nos mata ese orgullo. Y vean los errores que se cometen por eso. Entonces, el mandamiento no matarás, Éxodo capítulo 20, versículo 13. Es interpretado por la Iglesia como la defensa de la vida humana desde el primer instante de la concepción hasta la muerte natural. La acogida de los pequeños. Jesús dijo, el que reciba a un niño como este en mi nombre, a mí me recibe,
y lo dice en Mateo capítulo 18, versículo 5. Teológicamente, esto se extiende a la vida vulnerable e indefensa, con el no nacido como la vida más vulnerable de todas. Conclusión teológica. Desde la óptica de la Iglesia, cualquier ley que permita la interrupción deliberada de la vida prenatal es vista como una grave violación de la ley de Dios y como una traición al Evangelio de la vida predicado por Jesucristo. Nada menos, mire con quién. B. El mandamiento de la misericordia. Acogida de la mujer. Aquí es donde la teología busca ir más allá del juicio legal para abrazar a la persona. Jesús no condenaba a los pecadores, sino que los llamaba a la conversión y los restauraba. Por ejemplo, tenemos la misericordia del buen pastor. La Iglesia reconoce el drama moral y humano de la mujer o pareja que considera el aborto. Jesús, al ver a la mujer pecadora o enferma, mostraba compasión profunda. En ningún momento la discriminaba, ni le faltaba a la dignidad de ella. El posaborto. El enfoque actual de la Iglesia, especialmente impulsado por el Papa Francisco, no es condenar a la mujer que ha abortado, sino ofrecerle misericordia, perdón y sanación a través del sacramento de la reconciliación, lo que nosotros le llamamos confesión, y programas de apoyo, pero muy buenos programas, con psicólogos que, digamos, que estén aplicando la fe cristiana o las enseñanzas de la Iglesia Católica. Conclusión teológica. El llamado de Jesús no es juzgar a la mujer o al personal médico, sino a amar y acompañar, ofreciendo siempre la opción de la vida y el apoyo, sin importar las circunstancias. Segundo, la perspectiva de la Virgen María, modelo de fecundidad y sí. Ese sí es importante, la perspectiva de la Virgen María, modelo de fecundidad y sí. María es el modelo perfecto para la Iglesia sobre cómo se debe vivir la maternidad, el sí a la vida y a la obediencia a la voluntad de Dios. A. El sí, fidelidad a la vida incondicional. Primero, el anuncio y la concepción. María, ante el anuncio del ángel Gabriel, respondió: He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra, y ya sabemos que lo dice en Lucas capítulo 1, versículo 38. Teológicamente, este sí incondicional, el fiat, es el ejemplo de la aceptación gozosa de la vida concebida, sin importar las dificultades, los juicios sociales o la incertidumbre personal. Importantes esos 3 puntos. La maternidad eterna. La Virgen María, al ser Madre de Dios, es considerada la Madre de la Iglesia y el modelo de toda madre. Su figura inspira a la Iglesia a defender que la maternidad, incluso en momentos de crisis, es una vocación y una bendición. ¿Cuál es la conclusión teológica? María representa el ideal de la respuesta humana ante el don de la vida, una acogida plena, amorosa y valiente que se opone a la interrupción de un embarazo. B. La maternidad en la cruz. Solidaridad en el sufrimiento. Dolores de María. María al pie de la cruz. No abandonó a su hijo sufriente, que lo dice en Juan o en el Evangelio según San Juan capítulo 19 versículo 25. Esta imagen teológica es usada para mostrar que la Iglesia debe estar al lado de las mujeres que sufren las cruces de la maternidad no deseada o la crisis.
En cuanto a la intercesión, la Iglesia pide la intercesión de María para que las mujeres, en medio de la dificultad social, económica, de salud, encuentren la fuerza para decir sí a la vida y reciban la ayuda necesaria. Conclusión general o la síntesis. Desde un punto de vista teológico católico, primero, la sentencia C055 del 2022 es inaceptable. Se percibe como un grave error moral y legal que atenta contra el designio divino de la vida y la Iglesia la rechaza enérgicamente. Y ya sabemos por qué. Por el fiat de María y por las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Segundo, la planificación familiar artificial es moralmente incorrecta. La esterilización y la anticoncepción artificial son vistas como una separación antinatural entre el amor conyugal y la procreación. Enseñanza de la encíclica Humanae Vitae. Qué bueno que la pudieran leer. Humanae Vitae. Tercero, el enfoque pastoral es la misericordia. Aunque se condena el acto del aborto, la actitud hacia la mujer que lo ha realizado o lo considera debe ser acogida, apoyo y perdón, no de juicio ni condena. La Iglesia debe ofrecer alternativas de vida. Ya teniendo una idea general, la posición es de oposición innegociable a la IVE, o sea, no se puede negociar. Siguiendo a Jesús en la defensa de la vida, combinada con una compasión innegociable hacia la mujer, siguiendo a Jesús en la misericordia y a María en el sufrimiento. También obviamente indagué sobre las directrices específicas que la Iglesia ha dado al personal médico católico en Colombia respecto a la sentencia C-055 y la objeción de conciencia. Dice que la Conferencia Episcopal de Colombia, conocida como CEC, ha emitido directrices claras para el personal médico católico en el país, basándose en la inaceptabilidad moral del aborto, a pesar de su despenalización legal con la sentencia C-055 del 2022. Aquí sí me acuerda una parte del Evangelio, lo del César al César y lo de Dios a Dios. Estas directrices se centran en el uso ético y legal de la objeción de conciencia como mecanismos de defensa moral para los profesionales de la salud. Directrices de la Iglesia Católica a médicos en Colombia. La posición de la Iglesia se enmarca en la defensa del derecho a la vida desde la concepción y el deber del médico de proteger la vida en todas sus etapas, un principio que es considerado superior a la ley civil. Primero, principio de oposición moral. La directriz central es que el aborto es intrínsecamente malo según la doctrina católica. No participación. El personal médico católico, médicos, enfermeros, entre otros, tienen el deber moral de no participar directa ni indirectamente en la realización de un aborto. Participar en la interrupción directa de una vida se considera un acto gravemente inmoral que acarrea la pena canónica de la excomunión automática que aplica a quienes procuran o realizan el aborto. Deber de acompañamiento. Si bien se prohíbe participar en el procedimiento, se promueve el acompañamiento integral a la mujer gestante, ofreciendo alternativas de vida, apoyo psicológico y social y ayuda para continuar con el embarazo.
Ahora, segundo, instrucciones sobre la objeción de conciencia. La Iglesia instruye a los profesionales a ejercer su derecho constitucional a la objeción de conciencia de manera firme y oportuna. Entonces, en ese momento voy a dar cada una, pero entonces obviamente analizando la directriz de la Iglesia y analizando obviamente también el límite legal o lo que es la Corte Constitucional. Entonces, por favor, pongan mucha atención acá. El primer aspecto, el ejercicio, ojo aquí, el ejercicio. Directriz de la Iglesia, la parte teológica. Mire lo que dice. Se aconseja hacer uso de este derecho fundamental para evitar participar en el procedimiento, defendiendo así la libertad de conciencia personal. Vuelvo, lo repito lo que dice la Iglesia. Se aconseja hacer uso de este derecho fundamental para evitar participar en el procedimiento, defendiendo así la libertad de conciencia personal. Ahora vamos a ver qué es lo que dice el límite legal o la Corte Constitucional. Solos puede ser ejercida por la persona natural que realiza la intervención. Las instituciones, hospitales o el personal administrativo no puede objetar. Eso es lo que dice la Corte Constitucional. Bien, vamos a analizar otro aspecto que es la remisión. En cuanto a la remisión, vamos a ver qué dice la directriz de la Iglesia o la parte teológica, que muchos dicen eso, ¿para qué se estudia la teología? Pero resulta que la teología sí es importante. Enfatiza que la objeción debe ser clara y documentada para que el médico no sea cómplice del acto que considera inmoral. Ojo ahí. Y vuelvo y lo repito, enfatiza que la objeción debe ser clara y documentada para que el médico no sea cómplice del acto que considera inmoral. En cuanto a la parte del límite legal o Corte Constitucional, dice que el objetor tiene la obligación legal inmediata de remitir a la paciente a un profesional no objetor, garantizando la prestación del servicio, que es un derecho legal. Ojo ahí. Pongan mucha atención, por favor. Venimos con otro aspecto importante, que son las instituciones. Vamos a ver qué dice la directriz de la Iglesia en la parte teológica. Se reitera que las instituciones de inspiración católica, hospitales y clínicas religiosas no deben incluir la IVE, o sea, ya sabemos la interrupción de los abortos, dentro de su portafolio de servicio. Vuelvo y lo repito nuevamente. Se reitera que las instituciones de inspiración católica, hospitales y clínicas religiosas no deben incluir la IVE dentro de su portafolio de servicios. Ahora vamos a ver qué dice la Corte Constitucional, el gobierno, lo del César. Legalmente, la Corte ha determinado que las instituciones no pueden negarse a prestar el servicio, aunque ha habido interpretaciones sin conflicto sobre si un hospital católico debe ofrecer el servicio si es el único disponible en la zona. Bien, ok. Pues yo, por ejemplo, yo sé que no soy de este mundo, y yo me tengo que ir, me tengo que morir y tengo que entregarle cuentas a Dios. Yo me rijo más bien por lo que dice la Iglesia Católica. Todo esto es prestado. Algún día lo tengo que dejar y tengo que entregar cuentas al Creador. Tercero, obviamente que nosotros, aclaro que tenemos la misericordia de Dios. No lo olvide, el Papa Francisco lo dijo, y a través del sacramento de confesión lo obtenemos. De igual manera, Dios tiene mucha misericordia con nosotros. Es solamente cuestión de cambiar, arrepentirnos y cambiar. Tercero, la formación y el rol del médico.
La Conferencia Episcopal ha llamado a las facultades de medicina y al personal sanitario católico a formación ética, fortalecer la formación bioética de los profesionales de la salud para que conozcan y defiendan los principios morales y la doctrina de la Iglesia respecto a la vida humana. Promoción de alternativas. Convertir los consultorios y centros de salud en lugares donde se promueva activamente la adopción y se ofrezca soporte a la mujer embarazada en situación vulnerable como una alternativa positiva al aborto. En esencia, la Iglesia ha dado al personal médico la directriz de utilizar todos los mecanismos legales y éticos disponibles, principalmente la objeción de conciencia, para no ser parte de un acto que consideran pecaminoso, mientras mantienen una actitud de caridad y acompañamiento hacia la mujer. Y para más información sobre la posición teológica de la Iglesia Católica, o sea, de la Iglesia en Colombia, frente al tema del aborto y la eutanasia, puedes consultar Posición de la Iglesia Católica de Colombia frente al aborto y la eutanasia. Yo creo que hasta ahí lo dejo. El tema es largo, sin embargo les dejo ya esa parte, esa última parte, la inquietud, para que ustedes puedan seguir investigando un poco más sobre el tema, por el amor de Dios. Recuerden, nosotros no somos de este mundo. Tarde que temprano nos tenemos que ir y tenemos que entregar cuentas. Y eso está dicho en las Sagradas Escrituras y de los libros que yo he leído también. San Alfonso también nos dejó escritos sobre esto. Entonces, por favor, pongámosle atención al tema. Bien, por mi parte es todo. Recuerden, les habló el profesor William Mora, un servidor de ustedes, una persona que tarde que temprano tiene que dejar este mundo y también tiene que entregarle cuenticas a Dios. Por mi parte es todo, muchas gracias por su atención y nos vemos en un próximo video. Bye bye.